oportunidad de ver la anterior comparecencia. Ella formulará sus preguntas en el tiempo que tiene estipulado y, si en alguna ocasión quiere responder a alguna de las mismas, simplemente pida la palabra y la tendrá. Gracias, presidente, y gracias, señor Rodríguez, por comparecer de nuevo. Entiendo, por lo tanto, que no va a contestar a ninguna pregunta. Usted, y por supuesto, decisión que respetamos y que respeto, como no puede ser de otra manera, usted dice no voy a volver a contestar a sus preguntas. En realidad se trataría de preguntas nuevas a la luz de cuestiones que se han puesto de manifiesto después de su comparecencia e incluso alguna puede ser, y digo como consecuencia de esas comparecencias que ha habido posteriormente a la suya, algún detalle que a lo mejor se había tratado previamente, pero que no se había podido tratar con usted directamente. Por lo tanto, no estaríamos hablando de lo mismo. Obviamente, se le llama para tratar cuestiones que son nuevas y eso es lo que hace necesaria su comparecencia de nuevo a nuestro juicio. Y en ese sentido, esa es la explicación que le doy. Y, por cierto, ya se lo comentamos a su compañera anteriormente, usted confirma que efectivamente su puesto es el de jefe de operaciones de HIT y creo que se le llamaba como gerente de operaciones. Somos conscientes de ese cambio. Ustedes lo comentaron aquí y somos conscientes. Yo quería preguntarle también, igual que le he dicho a su compañera, como ha dicho el presidente, yo voy a lanzar mis preguntas para que consten en acta y si en algún momento usted quiere contestar, puede hacerlo. Yo le pregunto si en ese cambio de denominación de su puesto hubo un cambio en sus responsabilidades y en su salario. Me gustaría saberlo. Eso le pregunté a su compañera previamente. Y yo le quiero hacer algunas preguntas muy concretas sobre la calidad de la obra ejecutada para saber si se corresponde con la encargada y abonada, que me parece muy relevante este extremo. Yo le lanzo las preguntas. ¿Diría usted que una troncal construida por una zanja hormigonada es una obra de mejor calidad que por una zanja sin hormigón? ¿Es más cara? ¿Está menos expuesta a incidentes? Si el Principado encarga una troncal con zanjas hormigonadas, así lo dicen las tarifas, ¿quién decide que no lo sean? ¿Quién lo autoriza? ¿Se modifica la encomienda para permitir rebajar la calidad? Y una troncal en la que se puede acceder a los cables cada 150 metros es una obra de mejor calidad que una en la que solo se puede acceder cada 1 o 2 kilómetros. Las tarifas del Principado, que se modificaron a petición de HIRPA, se refieren a zanjas hormigonadas con arquetas cada 150 metros. En 118 kilómetros de troncal y ramales deberían salir casi 800 arquetas. Si descontamos túneles, muros, puentes en los que el cable no vaya enterrado, 400 o 500, ¿cuántas hay en realidad? Arroyo Norte solo encontró 112 y de ellas apenas 49 en los 100 kilómetros de vía. Le pregunto, ¿quién relaja la condición que establece el Principado, que es de arquetas cada 150 metros, y la convierte en los pliegos en una cada 350 metros? ¿Se autorizó esa merma de calidad por parte del Principado? ¿Se hizo una tarifa reducida que contemplara esa merma de calidad? ¿Quién permite que en la ejecución de la obra las arquetas se separen aún más que los 350 metros que exigía el pliego? Según las actas, yo le quería preguntar, creo que fue usted, pero le quería preguntar esta cuestión. No sé si usted aquí quiere intervenir. Está hablando de temas de calidad, yo le puedo decir, es que me está hablando de las tarifas de la encomienda, donde se especifican arquetas cada 150 metros. En esas mismas unidades de obra de la encomienda también se especifica que es un cable, no son dos cables. La calidad de una zanja no se mide por el número de arquetas que hagas, ni porque tengas que tú entrar a la zanja cada 150 metros. En una obra troncal, que se realiza una obra que es en línea recta, donde no hay cambios de trazado, colocar arquetas cada 150 metros no significa que sea mayor la calidad, sino más bien al contrario. Las arquetas se colocan normalmente con lo que te da la bobina de lanzamiento. Colocar arquetas cada 150 metros no implica que la calidad sea mejor o peor. Es como si usted en el coche lleva 5 ruedas de repuesto. No significa que su coche sea mejor. Entonces, si lo que aparecía en las unidades de obra de la encomienda, en ningún caso son requisitos técnicos para poder realizar esa obra.
De ahí se partía, se sacó una licitación y en base a esa licitación salió un proyecto. Pero le vuelvo a repetir, si me pregunta usted por la calidad de una zanja, le digo, una zanja en línea recta, colocar arquetas cada 150 metros, desde mi punto de vista técnico, no tiene ningún sentido. Porque cada 150 metros, como usted comprenderá, tiene que abrir una arqueta. Es más, hay más riesgo de que se pueda acceder. Disculpa, no es el ruido que me molesta. Siga, siga. Entonces, el tema de las calidades en la obra dependen de las circunstancias en donde hagas la zanja. Si esa misma zanja la haces en la ciudad y tienes cambios de recorrido cada 150 metros, es lógico colocar una arqueta que te permita, por el radio de curvatura, poder hacer esos giros. Pero en una obra en dominio de FEBE, en línea recta, colocar arquetas cada 150 metros, a nivel de calidad no tiene sentido. Aparte, que tampoco es posible. Si usted ha tenido la oportunidad de coger el tren y ir desde Cudillero hasta Vegadeo, verá que hay sitios donde es imposible colocar arquetas, por la misma morfología de la vía, donde pero tenemos dígame, trincheras. Esa es la distancia que figura en la tarifa modificada a petición de GIRPA. No es que lo diga yo. Sí, si me habla de tarifa modificada... ¿Quién solicita esto? Insisto, es la distancia que figura en la tarifa modificada a petición de GIRPA. ¿Quién realiza esa petición? Puedo repetir, es que la encomienda se hace previa al proyecto donde se realiza la obra. En esa encomienda previa, supongo que de manera muy genérica se crearon esas unidades de obra, pero si usted intenta adaptar esas unidades de obra a la obra realmente ejecutada, verá que es imposible. El proyecto, como tal, se realizó después, en el periodo de licitación. Ahí es donde se establecen las calidades. Entonces, si usted me dice, ¿para usted la calidad es mejor por colocar arquetas cada 150 metros? Le digo, no. En ese caso, no. Perdón. En otro caso, pues a lo mejor sí, pero en ese caso no tiene sentido colocar arquetas cada 150 metros. Pero es lo que se paga. ¿Dónde? ¿Cómo que dónde? Es lo que se paga. Quiero decir, usted está diciendo que no se hace así porque usted relaciona la calidad o que la calidad no está relacionada directamente. Usted me ha preguntado si la calidad... Pero usted no la relaciona directamente, es lo que me está diciendo, ¿no? Depende de cada proyecto. Claro, si usted me dice, en un proyecto en la ciudad, colocar arquetas cada 150 metros, ¿aumenta la calidad? Posiblemente, porque hay cambios de recorrido. En este caso, en esta obra, ¿aumenta la calidad? No. Es lo que le puedo decir. Lo que le digo, vamos, desde mi aspecto técnico. Ahora, si usted entiende que no, que es mejor colocar a 150 metros, pues... Yo no hablo de eso. Yo hablo de lo que estaba establecido y en el abono a GIRPA de la encomienda se paga lo que le estoy diciendo, independientemente de que ustedes luego decidan, y a eso es a lo que le voy, por qué se decide poner arquetas cada una distancia mucho mayor. Estamos hablando de lo facturado, o de lo abonado, mejor dicho, ¿no? Es la cuestión que a mí me llama la atención. Ya no entramos en la cuestión de calidad. Ni yo mismo decido colocar arquetas cada 150 metros ni cada 200. ¿Quién decide eso? Es el proyecto que se presenta en la licitación. Se presentó un proyecto con unas especificaciones y fue el proyecto que ganó. Sí. Pero no decido yo. Yo no hago el diseño técnico de la obra decidiendo qué pongo o qué no pongo. Bueno, yo lo que le digo es que en el abono... Es lo que le digo, es que la unidad de obra también contempla otras cosas que pasan por encima. Por ejemplo, que la unidad de obra recoge la instalación de un cable, no de dos. Fíjese, yo aquí hay un acta donde dice que Confica informa de que César Rodríguez, gerente de operaciones de GIRPA, le ha instado a reducir el número de arquetas que se preveía colocar, aumentando la distancia que se había fijado previamente entre las mismas. Sí, puede ser. Es así, usted lo pide. Cuando se está ejecutando la obra, puede ser que se pida que se pidan cambios en el recorrido o cambios en el número de arquetas o demás. A mí me lo pidieron, yo di un informe, pero yo no decido si se pone más o no, porque yo no era el director de obra. Yo no puedo decidir, no, cambia el recorrido o cambia el número de arquetas. Si me pregunta, como usted me está preguntando ahora mismo, me dice, oye, la calidad, si yo en vez de colocar arquetas cada 150 metros, la coloco cada kilómetro, la calidad va a variar. Técnicamente es posible, técnicamente va a afectar a la obra. Pues yo le contesto lo mismo que le estoy contestando ahora. Para mí es viable, tiene sentido. Es más, tiene más calidad colocar arquetas, cuanta más distancia mejor, evitas el riesgo de que la gente entre en las arquetas, evitas colocar cocas en las arquetas. Técnicamente me pregunta, yo le digo que para mí es mejor no colocarlas cada 150 metros. Pero yo al final no soy el que decido sobre ese proyecto, es que yo no lo hice porque venía de una licitación y había un proyecto inicial. Como tampoco diseñé la encomienda, como tampoco diseñé esas unidades de obra, como tampoco las firmé. Bien, bueno, yo le digo lo que consta en el acta sobre lo que usted realiza, o sea, lo que usted llega a pedir, que es que insta a reducir ese número. No pido. ¿Perdón?
Yo no pido que quiten nada. A mí Usted me insta a me reducir, es lo que figura en el acta, eso yo no estoy inventándome nada. Yo puntualizo. Igual que usted me ha preguntado sobre la calidad, pues lo mismo en aquel momento, supongo en el 2009, en el 2010, alguien me preguntaría, oye, según tu criterio, la calidad se mermará si yo coloco arquetas cada 150, cada 200, solo coloco arquetas cuando se me acaba la bobina cada 2000 metros, no sé qué. Le daría el mismo parecer que le estoy dando ahora mismo. Pero yo no tengo la capacidad, primero, yo no realicé el proyecto inicial de la obra porque era en base a una licitación y se presentó en la licitación que correspondía, ahí se presentó un proyecto y ahí se adjudicó ese proyecto en concreto. Ojalá ese proyecto hubiese coincidido justamente con lo que se había encomendado, pero no le puedo decir. Sí, no, ciertamente. El proyecto, por ejemplo, de la encomienda tampoco lo realicé yo. Supongo que alguien habría hecho un estudio cuando realizó la encomienda de dónde eran las posibles recorridos que podía haber y tendría en cuenta pues el de FEBE, el de carreteras, el de, no sé, diferentes aspectos. Pero ya digo, a nivel técnico, lo que usted me pregunta sobre la calidad, para mí no, depende de dónde esté haciendo la obra, dónde esté haciendo la zanja. Yo que no tengo un conocimiento técnico, a mí sí que me parece que si se rompe un cable, tener una arqueta más cerca que más lejos me parece una ventaja en una rotura. No, de todos modos. No, pero déjeme que se lo diga. No, pero es que usted ya... No, pero explico que no. Sí. Si usted quiere saber, si quiere conocer, le diré... No, usted ya me lo ha explicado en torno a la calidad. No, pero le digo que no, porque si se rompe un cable, no sé, si se rompe un cable... Usted tiene que dejar coca en todas las arquetas. En una arqueta de 90 por 90 no puede dejar suficiente coca como para poder recuperar un cable, hacer un empalme, hacer una sangría. Pero bueno, puedo repetir. Usted tiene esa opinión. Yo como técnico creo que cada 150 metros en línea recta, en un dominio como el de FEBE, para mí no aumenta la calidad. Pero bueno, son criterios. De acuerdo. A mí lo importante en este caso es, o sea, por un lado, lo que le estoy diciendo... se proyecta, quiero decir, Confica en este caso, si yo no me equivoco, proyectó 73 arquetas que no cumplía con el pliego y él aceptó que se hicieran, usted aceptó que se hicieran 49, si no me equivoco, son las que finalmente hay. Pero quiero volver al principio de lo que le planteaba. La condición que establece el Principado es cada 150 metros y en los pliegos se convierte en cada 350 metros. Esto es así. Yo le pregunto, ¿usted es consciente de que si cambian las condiciones respecto a lo que decían los pliegos, las ofertas podrían haber sido otras? ¿Es consciente de eso? Si cambia las condiciones, yo supongo, no sé. Claro, bueno, pues esto es relevante, a mí me parece muy relevante. El adjudicatario podría haber sido otro, distinto. Ustedes están cambiando esas condiciones en los pliegos respecto a lo que el Principado pide. Yo entiendo, las ofertas podrían haber sido otras y a mí eso sí me parece relevante. Y yo le pregunto... A lo mejor lo que pone el pliego no tiene sentido aplicarlo en una obra, ¿Perdón? Es que no lo sé. Es que lo que ponga una encomienda de forma genérica a lo mejor no tiene sentido aplicarlo técnicamente, que es lo que le estoy comentando. Si técnicamente le estoy diciendo que no tiene sentido colocar arquetas cada 150 metros, si alguien decide que no tiene sentido hacerlo, pues que hay que seguir haciéndolo así porque sí. O sea, tenemos que colocar arquetas cada 150 metros porque, como lo dice la encomienda, esté mal o se incurra en un coste superior. No lo sé, son criterios técnicos que se hacen en la encomienda, se analizan después, se evalúan, se discuten. Y, bueno, a veces se toma un criterio u otro, pero son criterios técnicos que yo creo que entran dentro de lo normal y de lo razonable. Otra cosa es que usted me diga, no, yo quiero discutir con usted por qué cada 150 metros sí No estoy hablando ahora mismo de eso. Me refiero a cualquier técnico, a lo mejor. Sí. Pero... Supongo que otro técnico dirá, no, mira, yo prefiero arquetas cada 150 metros, sea en línea recta o sea... De acuerdo. Usted dice, me acaba de decir que lo que ponga el pliego no tiene sentido aplicarlo a una obra. ¿Acaba de decir eso? Eso. ¿Qué ha dicho? Yo le vuelvo a repetir que las cuestiones técnicas se podrán discutir. Los criterios técnicos son discutibles. Alguien puede decir un criterio técnico y otra persona puede decir otro. No estoy hablando de eso, le he hecho una pregunta muy concreta. Cada uno evalúa técnicamente lo que puede haber o lo que no puede haber. Bueno, yo lo que quería preguntarle es si se puede alterar el objeto del contrato durante la ejecución, que creo que es lo que han hecho, y el director general en la época decidió hacerlo en la fase de licitación, sacándose de la manga un límite de 15 años para los derechos de paso, por ejemplo. Y a mí me parece que en este caso que estamos comentando se hace también durante la ejecución. ¿Usted parece que está justificando que no se cumpla la encomienda, ni el pliego, ni la oferta? Por lo menos la encomienda me está diciendo que puede no tener ningún sentido. Es que no he dicho nada de eso. No, usted no lo entiende así, lo que está diciendo. Yo le estoy diciendo que hay criterios técnicos que son discutibles. Es lo que le digo. O sea, hay criterios técnicos que son discutibles, que se pueden discutir, que yo creo que es lo normal.
Cuando un técnico viene y hace una propuesta técnica, supongo que será normal que se discuta. Ahora no, si usted me dice, no, los criterios técnicos son los que son y vale, no hay discusión y hay que hacer lo que se diga. Bueno, es otra manera de entender el trabajo. Yo entiendo que las cuestiones técnicas se puedan discutir. Sí, no, sí, estoy completamente de acuerdo. A lo que voy también es qué es lo que se abonó. Porque con base a esos criterios con los que se abonan 6 millones de euros en esta obra. Quiero decir que es que a mí me parece importante esa discusión, más allá de entrar en el detalle de los criterios técnicos. Quiero decir, y de que si los criterios que se establecen en una encomienda son discutibles o no. Vayamos a lo que se abonó y a mí eso me parece relevante. Quería lanzar algunas preguntas más rápidamente antes porque creo que no me queda demasiado tiempo y las lanzo si usted quiere contestar a alguna. Lo comentaba aquí el auditor de Arroyo Norte, decía que las arquetas que se pagan a Confica no son precisamente baratas, entre 700 y 1.000 euros, que a su juicio le parecía un precio disparatado. Yo pregunto si en lugar de hacer una arqueta cada 350 metros de vía solo se hace una cada 2 kilómetros, ¿en cuántos cientos de miles de euros se ha alterado el valor de la obra? Sí, no entiendo lo que me quiere decir. ¿El valor de la obra? Es una pregunta muy concreta. ¿En cuánto se ha alterado el valor de la obra si en lugar de poner arquetas cada 350 metros las ponemos cada 2 kilómetros? Digo, es que para empezar, el valor de la arqueta es el valor, lo que se paga por la arqueta es lo que se licitó. Si hubiera habido otra empresa que hubiese licitado arquetas a 10 euros, pues se lo hubiese dado por 10 euros. O sea, es lo que se licitó. Nadie cogió y dijo voy a pagar esto y lo decido yo. Se licitó una obra, se licitaron unos precios y se licitó ese precio de arqueta. Si al señor de Arroyo Norte le parece caro o barato, pues es el criterio del señor de Arroyo Norte, no lo sé. Yo le pregunto si el valor de la obra es el que al final se ejecuta. Es el que me dio la asistencia técnica, el que repasó y revisó el señor el responsable de Ingeniería en Construcción en su momento, el que revisó la asistencia técnica y fueron los que dieron fe de si había 15, 20, 30 o 200 arquetas. El valor de la obra varía en función de lo que se ejecuta. Y si se ejecuta, se paga lo que se ejecuta, nada más. Yo le digo que si se rebaja el alcance de la obra, mi pregunta es ¿por qué se factura como si se hiciera exactamente lo encargado? Que esto es lo que ocurrió. Esta es la pregunta última y ya no puedo hacerle ninguna más. No sé si puede contestarme. Es que no entiendo muy bien la pregunta. Insisto, si rebajan el alcance de la obra, como se rebajó, ¿por qué factura como si hubiera hecho exactamente lo encargado? Principado se refiere. Porque vuelvo a repetirle, es que se rebajan unos aspectos pero se incrementaba en otros. Usted me está hablando de unidades de obra. Usted me está hablando de unidades de obra. Me está diciendo es que no se colocaron arquetas cada 150 metros. Y yo le digo, y se instalaron 2 cables. ¿Dónde está en la unidad de obra que yo tengo que instalar 2 cables en cada tramo? Le vuelvo a decir, si hubiera las unidades de obra que se han facturado del Principado, podrá ver que hay unidades de obra que hablan de canalización existente, en infraestructura existente. Pues no fue así. Es que había unidades de obra, como no había manera de poder certificarlas porque no eran obra civil, como en el caso de los 16.000 metros que hay en túneles, que se certificaron al Principado como si fuera la infraestructura ya existente, porque en la encomienda no había unidades de obra que permitiesen certificar esas obras, ese tipo de infraestructura. Entonces, por un lado usted me dice, oye, si yo cojo la unidad de obra, tú no estás, o el HIT en su caso, no está cumpliendo porque no coloca arquetas cada 150 metros. Pues también lo dice la unidad de obra. Pero también le digo, es que si lo mira en conjunto, verá que hay infraestructuras y tramos de obra que se realizó que se le cobró a menos al Principado de Asturias, porque es que en la encomienda no había unidades de obra que permitiesen cobrar o certificar esos tramos. Usted lo puede ver. Hay 16.000 metros de túneles entre Cudillero y Vegadeo. ¿Perdón, cuánto ha dicho? 16.000 metros de túneles entre Cudillero y Vegadeo. La instalación que se hizo en los túneles es a través de cerchas. ¿Qué unidad de obra de la encomienda puede utilizar para poder certificar esas cerchas? No la hay, no existe. ¿Por qué se facturan 137 kilómetros en un tramo de 100? No, es que no es cierto eso tampoco. Que se facturan es cierto, explíquelo si quiere. No son 100 kilómetros, no hay 100 kilómetros de una unidad que se certifique en 137. Si mira el desglose de esos 137 kilómetros, verá que corresponden a diferentes unidades de obra, entre las que se encuentra la que le estoy comentando de infraestructura existente. Como le estoy diciendo, son 2 cables los que se instalaron, no 1. Y no se certificaron los 2 cables, solo se certificaron uno y parte del otro. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted. Las unidades de obra que aparecen en la encomienda
Hay partes en las que no se ajustan, partes como por ejemplo las arquetas, pero también otras muchas que no están teniendo en cuenta. Esa es mi opinión, y eso es lo que real está. Usted me dice, 137 kilómetros certificados en una unidad de obra. No es facturados. Estoy hablando de usted facturados. mira la factura, verá que está dividido en 3 unidades de obra. Una de las cuales, le repito, es lo que le comento, en infraestructura existente. Y esa infraestructura existente estaba incluido los 16.000 metros que hay de túneles, más los 16.000 metros que hay de instalación de bandeja metálica. Que es que no hay manera de certificarlo porque contra una unidad de obra, porque en las unidades de obra de la encomienda no se recoge. Y vuelvo a decir, estoy totalmente de acuerdo con usted. Si coge la unidad de obra y específicamente mira el tema de las arquetas, tiene usted razón. La pone arquetas cada 150 metros, de 90 por 90 creo que pone. Pero si sigue mirando más y sigue analizando toda la unidad de obra y lo ve en su conjunto, verá lo que le estoy diciendo. Habla de la instalación de un cable, no de dos. Y cuando hay tramos concretos, como por ejemplo lo que le estoy diciendo, no hay una unidad de obra que se ajuste. Entonces se utiliza una unidad de obra que es a menos, que es en infraestructura existente. Muy bien, muchas gracias.